para que quede todo para los demás alumnos que no puedan estar. Nos indicaron, nos recalcaron, mejor dicho, que no podíamos darles tareas en los días de vacaciones, etcétera. Así que la verdad que no pude cumplir con lo que habíamos hablado, con respecto al trabajo solamente. ¿Ya? Así que quiero conversar con ustedes justamente cómo lo vamos a hacer. Porque habíamos quedado en supuestamente el trabajo iba a tener entrega el día 6, ¿cierto? Obviamente ya no se puede. El certamen 2 había quedado para el sábado 9 y el examen para el jueves 14. Bueno, lo que quería proponer, obviamente, es no modificar ninguna de las otras fechas, ya que ya se había conversado y se había planificado. Por tanto, el trabajo que iba a ser de investigación, ¿cierto? Y aparte para que les vaya mejor, se va a cambiar una presentación del tema de motores. ¿Ya? Está propuesto para el día lunes, 11. Vamos a hablar ahora justamente de cuál es el día que más le acomoda. En cuanto a lo demás, certamen 2 y examen no ha cambiado nada. ¿Ya? Lo que sí, obviamente, no va a haber lo que pase hoy día, no va a entrar en el certamen. Por si acaso, hoy día quiero ver lo que es cámara térmica según los archivos que había subido al aula virtual. ¿Ya? Así que les propongo eso, que no la materia de hoy día no entre en la evaluación del día sábado donde tenemos el certamen 2, que ya se había planificado y ya lo habíamos conversado con anterioridad. Por tanto, el certamen 2 ni el examen se modifica, ¿ya? Para cumplir con lo que yo le habíamos conversado. Lo único que se cambia entonces es el trabajo 2. La modalidad, de hecho, se cambia, ya no va a ser un trabajo investigativo, porque lo que quiero es que le vaya bien, que le vaya mejor que la vez anterior. Por tanto, va a ser una presentación. Ya le subí el archivo, justamente se los puede subir solamente el día miércoles, ya que era el día que se permitía. Lunes y martes tampoco se podía. Así que eso, muchachos, ¿ya? Va a ser una presentación más que nada y esa, la materia que está finalizada para el certamen 2, ya es hasta la clase anterior. Por si acaso, lo que veamos hoy día no va a entrar en el certamen del día sábado. Y obviamente el trabajo va a ser el día lunes o otro día que ustedes le acomoden. Yo sé que al final van a tener muchas cosas que hacer la próxima semana. Así que lo escucho a ustedes. Lo escucho a ustedes qué día les conviene realizar la presentación del trabajo número 2 sobre los motores que ya están en el aula virtual. Les conviene día lunes, martes, miércoles. Hasta el miércoles podemos, porque el jueves ya es el examen. Por mí tengo total disponibilidad, ya sea día lunes, martes o miércoles. Así El que, miércoles, profe. ¿cómo? El miércoles sería lo ideal. El miércoles sería lo ideal entonces. Sí. Ya, ¿qué opinan Porque de justamente se juntó todo el lunes y el martes. Ya hay Exacto. varias cosas que han estado para esos 2 días. En todo caso, nosotros lo único que vamos a modificar es la fecha del trabajo 2. El certamen sigue igual que este sábado y el examen sigue igual que el jueves que habíamos visto hace 2 semanas atrás. Ya, por si acaso. Lo único que estamos modificando es el trabajo 2. Bueno, ¿qué opinan los demás? Entonces, ¿conviene el día miércoles? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya, perfecto. Entonces queda para el día miércoles. El horario tenemos que definir. El horario tenemos que definir. ¿Qué horario pueden el día miércoles? Porque van a ser presentaciones de 4 personas por 15 minutos. ¿Tienen cosas que hacer el día miércoles? ¿Tienen alguna clase? Bueno, no creo que tengan clase ya. Yo, profe, estoy ya con la práctica y salgo como a las 6. De hecho, estoy escuchándolo y trabajando. Ya, ok. Eso es lo otro. Hay mucha gente que está haciendo la práctica y está trabajando. Así que no sé si hacerlo en horario de diurno o después de las 6, 7 de la tarde. Profe, y hacer ¿Sí? un video, muy mal la idea. Pero disculpa que se te cortó la comunicación. ¿Cómo fue? Que si le hacemos un video con la presentación, Mira, mucho mejor. Mucho mejor, qué buena idea. sí que así lo hicimos con el profe
con el profe Denny. Ya, Sí, igual ya tenemos como... Lo hemos hecho antes. ya, perfecto. Agradeceremos a YouTube ese profe. Sí, profe, yo creo lo mismo igual. Ya. Porque Mejor. igual es más fácil, porque igual como somos hartos, tendríamos que estar Sí, por la presentando práctica. muchos Igual estoy grupos. en práctica. Vamos Y a tengo estar compañeros que igual tienen práctica. casi todo el Sí, día profe, presentando. porque yo trabajo y salgo a las 6, pero a la casa llego a las 7 más o menos. Ya, ya. Bueno, qué buena idea. Mejor que hagan un video justamente de no más de 15 minutos, donde los 4 integrantes tengan que participar justamente respondiendo las consultas que se le hizo, que están en el ítem de la tarea. ¿Ya? ¿Para cuándo quieren entregar el video? Eso es lo otro entonces. ¿Lo dejamos para el mismo día de miércoles o lo pueden entregar antes? Yo creo que para el mismo miércoles, ¿o no? ¿Ya? Yo creo que para el miércoles, porque igual creo que el lunes y martes tenemos certamen Ya, sí, creo que el lunes de más. control, parece. Sí, por eso ya habíamos organizado nosotros el certamen este fin de semana, el certamen final, y el día jueves posterior el examen. Dejamos en eso entonces. Este fin de semana tenemos el certamen 2, donde no entra solamente hasta la materia vista en la última, en la clase anterior, ¿cierto? La materia de hoy de cámara termográfica no va a entrar. Y obviamente la materia también del trabajo 2 tampoco va a entrar, ¿cierto? En el certamen. Solamente eso va a ser evaluado en el video que van a hacer. Con respecto al certamen 2. Con respecto al trabajo, va a ser entregado durante todo el día miércoles para que no tengan problemas. Ya les voy a dar todo el día. Y Profe, no, una- ¿cómo? se le envía el link del video al correo nomás, ¿no es cierto? Yo creo que, claro, el link del video al correo, porque Ya. no creo que va a ser muy pesado para que envíen van a tener que enviar el link, ya sea Ya, la excelente. recuerdan en OneDrive, como quieran, me da lo mismo. La cosa es que lo Profe, puedan una explicar. pregunta. ¿La presentación es sí o sí con cámara? No, la verdad que no. ¿No? No, mientras salga la Hay pantalla, que... mientras la PPT, al igual que como yo le hago las clases. Ya. Que yo Ya, no tengo cámara, por eso. Gracias. sí, no es requisito. A veces se les pide que estén con uniforme y esas cosas, no, por lo menos, la verdad que no me interesa lo que van a presentar. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, entonces tenemos que definir un horario de entrega de los trabajos, para así yo revisar y poder definir quiénes van a examen para el día jueves. Tienen que darme un tiempo ahí para revisar. Y a la hora del miércoles, ¿hasta cuándo podría ser? No entiendo qué pregunto. El día miércoles resulta que el día jueves tenemos examen. Por tanto, para yo poder decir y darle el listado de quiénes van a examen, yo necesito revisar los trabajos el día miércoles. Por tanto, comprenderán, si yo les doy el día miércoles completo, o sea, hasta las 12 de la noche para entregar, yo tendría que tenerle las notas ese mismo día en la noche para poder indicar quiénes van a examen. Profe, pero designe usted la hora. Ujú. Por lo mismo le estoy diciendo, lleguemos a un acuerdo en cuanto a la hora. ¿Hasta las 10, 9 de la noche? Ujú. 9 de la noche, ¿les parece? Sí, creo que está bien. Ya, perfecto. Entonces el trabajo está para el miércoles 13 hasta las 9 de la noche, 9 p.m. Profe, ¿y ¿Sí? qué pasó con las correcciones del trabajo anterior? Las correcciones las envía a cada correo de las personas que envió. A ver, en cuanto al trabajo anterior, habíamos quedado en que, a ver, entregaron, ¿cierto? Cada persona, un integrante de cada grupo entregó ¿cómo se llama? Entregó el trabajo, ¿cierto? Ya, después yo inmediatamente les puse recibido a cada uno de los correos de los compañeros que enviaron, o acusé recibo, mejor dicho, en el mismo instante en que recibía los correos.
Después después justamente las correcciones o la revisión de esa tarea se le envió, se le rebotó justamente a cada uno de las personas que habían enviado el trabajo, y donde se le indicaba que reenviaran a cada uno de los integrantes. No sé si todos cumplieron con eso. Después hubo una instancia donde podían mandar a recorregir en caso que ustedes, no sé, no estuvieran de acuerdo con algún punto de revisión, etcétera. ¿Ya? Y donde se les dio un plazo. Solamente 3 grupos enviaron para recorregir. ¿Ya? Donde 2 grupos ya se les envió incluso la recorrección. A 2 grupos ya se les envió la recorrección. Hay un grupo que le envié el correo donde el archivo estaba mal, algo pasaba con el archivo que no se podían leer sus correcciones o sus alegatos, por así decir. Y lamentablemente no tuve respuesta hasta el día de hoy. Por tanto, no se le pudo recorregir. Oh, profe, Profe. eso era, fuimos nosotros, parece, y vimos al tiro el correo, hicimos las correcciones, pero no sé qué pasó con, supuestamente se había enviado, no sé qué pasó ahí. Me parece que sí, ustedes, pero yo le envié después un correo a cada uno de los integrantes, el mismo correo a todos, donde no tuve ninguna respuesta. Les puse ahí, Profe, yo le reenvié el correo y creo que tengo el correo donde le mandé o sea, como arreglado el archivo y me parece, fue hace ya la semana pasada, si no me equivoco. yo no tengo ningún correo de respuesta de su grupo. A ver, Como voy a les revisar el digo. correo para mandar así como un respaldo. La fecha y eso. Mira, reenvíalo lo antes posible. Mira que voy a tener que reenviarle al ayudante para que recorrija de nuevo. Ya. Ya, pero yo sí, yo no tengo aquí mi respaldo, mi bandeja de entrada, no tengo ningún correo ni respuesta de ustedes. Por lo mismo le envié este correo a cada uno de los integrantes del grupo. Ya, ahí le mando una foto adjunta de la fecha que le mandamos el correo. Para que igual esté con el respaldo. Ya, perfecto. ¿A dónde enviaste? Que estoy buscando ahora mismo. Pero sí se lo mandé de nuevo. Ya, por favor, reenviar el mismo correo sobre el que habías enviado y con copia a cada uno de los integrantes del grupo, para que todos sepan. Ya, profe. Así para que todos sepan, pero yo por lo menos Profe. estoy al día en cuanto a la recorrección, en cuanto a los plazos que se cumplieron con las tareas. En ese sentido, cumplí. Por eso me extraña que me digan ahora que no había llegado nada, no sé. Pero obviamente se revisa si no tengo problema, no tengo problema en eso. Me refiero a que quiero aclarar que yo no recibí ningún correo de la recorrección, Que cagan. ¿ya? Por si acaso. Así que reenvíalo nomás y por favor envíele copia inmediata a cada uno de los integrantes del correo que supuestamente envió con el archivo Word de los alegatos para recorregir. Ya, estamos listos entonces con eso, estamos listos con las fechas. Eso, no sé, alguna duda, consulta antes de iniciar la última clase. Algo que quiera agregar, no sé. Profe, una pregunta, pero así como más en sí para usted. Ya, sí. ¿Qué pasa, Joaquín? Me salió como un proyecto, podría decir, que es para hacer la instalación eléctrica de un quincho. Ya. Y yo igual soy técnico a nivel medio, pero no sé cuánto cobrar por punto. Ya, pues, ¿Cuánto, ya no sigue. Dime todo lo que quieras. Hazme todas como las... cuánto cobraría usted, más o menos? Mira, Que en son promedio 51. están cobrando 15.000 pesos por punto. Ya, Ya, 15.000 pesos por punto, pero eh, como te decía, tienes que, bueno, les hice una clase de cotizaciones, ¿cierto? sí, Mostré el Excel que tenía y que yo utilizo en mi trabajo. sí, sí. Sí, ya, perfecto. Ahí trata de ver justamente los ítems que puse. O sea, es súper importante que pongan cada uno de los puntos. Bueno, obviamente los materiales tienen que estar. La idea es que el material no salga de su bolsillo. Ya, eso es lo principal. Claro, el material no está, o sea, lo pone El cliente, el cliente, ya. pero tengo que canalizar y todo el tema todavía. Ajá. Claro, la mano de obra. Sí, La mano de obra, mira, aproximadamente se utiliza de un 30 a un 40% la mano de obra de lo que es el costo del material. ya. ¿Ya? O sea, ahí tendrías que averiguar cuánto es el costo del material.
Pero entonces, en ese caso, de que no sepa cuánto va a ser el costo del material, ¿cuánto podría cobrar por punto? Ya, pues, sácale el 30% de los 15.000 pesos, porque los 15.000 por punto incluye mano de obra y material. Sí. ¿Te fijas? Es que hay Entonces, gente que, ¿cómo? así había escuchado de gente que estaba cobrando 25 lucas por punto. Mira, por eso te dije, hay 15, 20.000, de hecho, hoy día mismo vi unos mensajes de lo que estaba cobrando cada persona. Sácalo por 20.000. Por 20.000, ¿cuánto es el 30%? 6.000 pesos, ¿cierto? Ahí, claro. De ahí ya serían 6.000 pesos mano de obra por cada punto. Ahí ya tienen más o menos un valor. Mm, ¿Te fijas? Casi siempre anda por 30, 35% la mano de obra, el costo sobre el material. Entonces ahí ya tiene más o menos el desglose de lo que están cobrando justamente los 20.000 pesos, porque eso incluye material y mano de obra. claro. ¿Ya? Más o menos. Obviamente, si quieres, le agregas lo que es los insumos, benzina, transporte, si queda muy lejos. ¿Ya? Sí, sí, no, y también la herramienta, por ejemplo, la tengo yo, entonces, Claro, claro, justamente. Eh, Esa es mi recomendación más que nada. Ya trata de ver obviamente si ya tienes un promedio más o menos de 20.000 pesos por punto, sácale el 30 o 35%, en todo caso lo que ustedes quieran cobrar de alguna manera. Obviamente tienen que tener ojo que el cliente le acepte la cotización. claro. Pero igual, o sea, son 51 puntos más o menos, entonces, Ya, mira, ¿cuándo fue? Hace poco, anteayer hablé con un muchacho que hizo una instalación eléctrica y cobró 280.000 pesos por 7 días. por 7 días. Sí, le costó Profe, el trabajo en 7 días, o sea, le salió 40.000 pesos el día, Ya. solo mano de obra, profe, ¿sí? ¿y cuánto se cobra más o menos por la instalación y por un plano eléctrico? Por estar hablando usted uno. Sí, Mira, hay de todo, es que hay de todo. Hay una cosa es cuánto se cobra y cuánto se debería. El T1, con la actual ley, la 4/2003, hay personas que cobran 150.000 pesos, 200.000 pesos incluso, siempre y cuando sea un T1 domiciliario. sí, sí, sí. Ya, porque el T1 industrial es otra cosa porque tienes que entregar todos los planos, De cada ya circuito, todas sí. las láminas. T1 Ya, domiciliario ya. estamos hablando entre 150 o 200.000 pesos. Hay incluso algunos que están cobrando hasta 100, ya por el tema de la pandemia se están bajando mucho. Ya, ¿Ya? ya. Gracias, profe. Porque al final, eso solamente T1, ¿cierto? Lo que eh, todo lo que es certificación solamente, no Sí, instalación. Ojo con eso. no, no, solo certificación. Solo certificación, correcto, solo certificación. Eso es lo que se está cobrando, de 150 a 200.000 pesos. Ya, ese es más o menos el costo que yo por lo menos tengo de los colegas que están cobrando hoy en día. Ya, porque al final el plano, de alguna manera las instalaciones son casi las mismas. Un T1 es, entre comillas, fácil, porque no lleva mayor, el diagrama lineal lo saben dibujar, el cuadro de carga ya lo han hecho en instalaciones, yo creo, o con el Marcelo. Así que ese es más o menos el precio que se está cobrando. ¿Ya? Ah, ya, ya, gracias, profe. Ujú. Profe, si cobro 15 lucas por punto, usted estaría, o sea, ¿cree que sería bueno? Igual la gente, al cliente es de plata, entonces, Es que solamente mano de obra, sí. O sea, igual materiales, yo llego allá, claro. eh, ¿Cuántos puntos son? 51. 15 por 51 son 765. ¿Cuántos días te demoráis en hacer el trabajo? No sé, yo creo que a lo mejor unos 4 días. Ya, siempre a los días que uno proyecta, agrégale un 40% más, porque sí o sí algo pasa. Solo Ya, una semana mejor que te va a demorar. ya, ya. Siempre, siempre, muchachos, pongan ese imprevisto, porque algo siempre pasa. Que no se te queda un material, que el cliente va a viajar y no va a estar ese día. Siempre hay algo que pasa. Eh, yo creo que darle una pequeña rebaja a lo que estás cobrando. Ya podría ser.
Sí, sí. Trata de llegar a una pequeña rebaja y ese es mi consejo por lo menos. ¿Ya? Ya, Para que la idea es que gane el proyecto. Porque sí bueno, o sí el cliente va a estar cotizando con otras personas. Tampoco la idea es bajarse tanto si ustedes ya van a ser certificados. ¿Ya? Así bueno. que eso más que nada, con respecto a los costos. Ay, profe, y por una instalación de una barra Cooper, ¿cómo cuánto sería eso? Es que la barra Cooper, mira, la barra Cooper, ¿cuál es la instalación que vas a hacer? La barra Cooper de partida te Digo cuesta yo. 2.000 pesos. El conector de bronce, ponle que entre las dos cosas te cuesta 3.000 pesos. La cámara de registro, que es la tapa naranja, ¿cierto? Con la tapita, te cuesta 2.000 pesos. Ya tenéis 5.000. Vas a tener que siempre la hora civil, ya sea cualquier tipo de excavación, también es aparte. ¿Ya? Ahí ya lleva, o si le va a aplicar algún gel, que no creo, algún elemento para ayudar a la conductividad, simplemente va a enterrar la barra, conectar y llevar ese cable al tablero, ¿cierto? Tienes que comprar el conductor, O sea, quiere que le arme un tablero nuevo, lo que me habían dicho. ya. Un TDA Entonces nuevo, quería sacar como una acometida, por así decirlo, desde el medidor al tablero nuevo. ya. Y de ahí yo pensaba desde el TDA tirar a una barra también. Y claro, recuerden que siempre, mira, lo ideal sería que siempre las tierras estén todas unidas. Supongamos, no sé, tienen una tierra en el punto cero y tienen otra en la última instalación, están a 100 metros. Lo ideal sería unir cada una de esas barras a través de un conductor, ¿cierto? Pero no es poco factible. Imagínate, van a tener que usar un cable de 100 metros. ¿Ya? Eso es lo Ya, ideal. Idealmente, eléctricamente hablando, sería ideal que todas las tierras estén juntas. Como a veces no se puede, ¿qué es lo que hace uno? Tiene una tierra con una barra Copperwell en el punto cero y una barra en los 100 metros. ¿Ya? Que también es factible. Lo que pasa es que a baja tensión, nivel domiciliario, no ocurren tantos problemas. Si los problemas ocurren en media tensión. Ahí es mm, donde tienes que tener cuidado con lo que es disculpen, la malla tierra, los puntos de unión de soldadura. Ahí es donde ocurren grandes problemas. Pero a nivel domiciliario, la verdad que no tanto. Así que eso sería lo ideal, ¿cierto? Las tierras justas. Pero pon una barra Copperwell en cada uno de los puntos. No te vayas a complicar. Ya, pero claro, vas a tener que hacer una nueva tierra, pero como te decía, los materiales, súper poco lo que va a ocupar. El tiempo en hacer en enterrar una barra, bueno, te lleva, ponle una hora, te va a llevar. ya, Ya, así que ahí tú tienes que ver muchas veces a veces se cobra por HH, por hora hombre. ¿Cuánto es lo que cobra uno por hora? O sea, si una persona, no sé, supongamos que quiere ganar 40.000 pesos al día, esos 40 lo divide por 8 y son 5.000 pesos por hora. Eso es lo que vale tu HH solamente como mano de obra. HH significa hora hombre. ¿Ya? Son formas de cobrar como HH, ¿cierto? 5.000 pesos por día, 5 por 8, 40, son 40.000 pesos al día. Otra forma de cobrar es, en vez de hora hombre, es día hombre, DH, donde el costo es por día. Ahí en ese caso sería 40.000 pesos del día, independiente de lo que hagas. ¿Te fijas? Entonces podrías cobrar también por día en vez de HH, porque estar desmenuzando el trabajo en horas, la verdad que es un poco engorroso. Yo por lo menos ocupo día hombre. Consulto cuánto, 30.000, 40.000 pesos, depende si la persona sabe o no sabe. Más que nada, ¿saben de qué depende, muchachos? De que si uno lo puede dejar solo haciendo el trabajo. Una vez que tenga las instrucciones, si la persona puede trabajar sola, no necesita ayuda, obviamente, un trabajo que se pueda realizar de una sola persona. Se le paga obviamente más. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, los instaladores fotovoltaicos se le está pagando dependiendo de la expertise, 750.000 pesos. Ya todo va a depender de la experiencia. Obviamente ustedes van a estar saliendo recién, pero tienen que agarrar la experiencia, muchachos. Sí, esa es la única forma de
de ir subiendo el sueldo con la experiencia. ¿Ya? Y si no tienen experiencia, recuerden siempre la motivación, que sean independientes, que sean lo más independiente posible. Si no lo sabe, no mienta, averigüe. Pero al otro día tenga la respuesta. Esos tips como que son siempre bien valorados en cada una de las empresas. Ya, a mí me llegan ofertas, bueno, estos últimos tiempos me han llegado varias ofertas de trabajo y se las estoy dando a los grupos de WhatsApp de los muchachos de cursos anteriores. Están solicitando en Rona, están solicitando mucha gente para... La verdad que práctica no me gusta porque les pagan muy poco y no voy a darle consejo de ningún alumno para que se vaya a una práctica donde les paguen poco. Prefiero no enviarlo. ¿Ya? Lo que sí trabajo, siempre cuando me preguntan, ¿hay algún alumno por ahí? Sí, pero aclárame si es trabajo o práctica, porque no... Practicante no. Mira, hagamos una cosa, 2 meses de práctica y después si es bueno pasa a trabajo. Ah, perfecto. Entonces ahí va el aviso de posible contratación dependiendo del desempeño, obviamente. Pero últimamente me ha llegado mucho aviso de trabajo y la verdad que el trabajo en estos tiempos está aumentando demasiado. De hecho, toda esta semana estuve trabajando en instalaciones fotovoltaicas, con baterías, estuvimos con unos instaladores eléctricos también haciendo lo que es la malla de tierra, la barra Koppelwerk con la cámara de registro, tablero. En estos días la verdad que estuve ocupado en eso. Y la verdad que se dio un aumento de trabajo considerable, sobre todo con lo que es los famosos bonos. De alguna manera hay mayor poder adquisitivo en la calle. Así que eso, muchachos. Eso es lo que les puedo decir. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda que tengan? Profesor, ¿Sí? en lo que es el trabajo número 2, en el punto número 5, usted dice que hay que dar una explicación del esquema de conexión de motores. Hay que Sí, explicar en sí la conexión y también la función y en dónde se puede ocupar y todo eso. por supuesto. Claro, mira, más que nada es saber cómo funciona el esquema, qué tipo de protección se usa, si es guardamotor, si es un automático normal, si son fusibles, ¿ya? Más que nada, eso es lo que quiero que describan, que sepan describir el plano justamente con la conexión del motor. Cuántos cables van, si son 3, 4, 5, los colores que utilizan, ¿se fijan? Ah, ya, profe, entendí. Gracias. ¿Qué tipo de conductor va a utilizar? Si es RBK, si es NIA, si es PHHN. Hay estas consideraciones ahí. ¿Ya? O sea, todo lo que más pueda meter justamente, mejor será bien recibido. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachos? O preguntas, si quieren, aprovechen de preguntar, si quieren, de trabajo, como quieran. Vamos a dar unos minutos de confianza. Ya, no hay más dudas entonces. Ya, perfecto. Entonces ya todos tenemos claro entonces las fechas. Para los que están llegando recién, ya desde un inicio se conversó el tema de la fecha de los certámenes, las tareas y el examen final, por si acaso. ¿Ya? Así que bueno, vamos a ver la materia de hoy día que estaba preparada, que ya los archivos están subidos con anticipación, ¿cierto? El aula virtual, donde hoy día tocaba ver... Ah, profe, ¿Sí? disculpe, los integrantes tienen que ser sí o sí de 4, ¿cierto? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Sí, porque ya si son 5 o 6, ya cada uno, si más avanzan, cada van a hablar menos. Así que yo necesito que los 4 hagan... Ah, no, pero ¿y si somos de A3? ningún problema. No, Ah, ningún... ya, ya. Sí, no, No baja. más de 4 no se puede. A eso me refiero. Ah, ya, ya. Gracias. Más de 4 no, por No sé favor. Y traten de cumplir con las 4 personas porque así son menos trabajos que realizar también. ¿Ya? Para poder entregarle la nota a tiempo. Recuerden que en eso habíamos quedado, que tratar de tenerle la nota lo antes posible. Yo quiero cumplir con eso, muchachos. Ya conversamos entonces de los temas. Vamos a ver lo que nos compete hoy día, que son la cámara termográfica, ¿cierto? Más que nada hoy día quiero mostrarles las aplicaciones, los usos,
la importancia de la cámara termográfica y lo que te ahorra justamente en la parte industrial. Bueno, vamos a compartir pantalla del documento. Ya, ahí tenemos entonces lo que es el documento los 3 documentos que vamos a revisar son los 3 que dejé en aula virtual. También vamos a ver unos videos que son bien explicativos de lo que es en sí, ¿ya? Lo que sí, obviamente, quiero enfocarme más a la parte eléctrica porque tiene muchas aplicaciones, por si acaso. Bueno, la guía termográfica para mantenimiento predictivo, ¿cierto? Un mantenimiento predictivo es antes que ocurran las fallas. Ya, lamentablemente, no estamos muy acostumbrados a lo que es ¿cómo se llama? No estamos acostumbrados a lo que es el mantenimiento predictivo. Lo que pasa es que nosotros actuamos en base a fallas, ¿no? ¿Ya? Pero sí, obviamente, un mantenimiento predictivo te ahorraría costos. Ya te ahorra muchos costos de lo que vamos a ver más adelante. Bueno, este documento ya lo tienen también ustedes, así que vamos a ver, bueno, la cámara y su funcionamiento, ventajas, uso de la cámara para mantenimiento, ¿cierto? La física térmica del mantenimiento, la mejor solución y las inspecciones térmicas, que es lo más importante. Bueno, esto viene obviamente desde 1965, ¿cierto? Una de las marcas que más se utilizan justamente son las marcas FLIR. ¿Ya? FLIR de alguna manera son las cámaras termográficas más usadas a nivel mundial, por la confiabilidad. Bueno, hoy en día ya las cámaras ya bueno, han evolucionado mucho, ¿cierto? Una infinidad de aplicaciones, configuraciones, etcétera, ¿ya? Obviamente se usa para detectar anomalías, ¿cierto? La tecnología termográfica se ha convertido en una herramienta de diagnóstico más valiosa para el mantenimiento predictivo, al detectar anomalías que suelen ser invisibles a simple vista, ¿cierto? Porque justamente la característica de la cámara termográfica es infrarroja. Recuerden que nosotros tenemos un espectro de visión, ¿cierto? Donde el ojo humano, por así decir, tiene solamente un espectro acotado de visión. Nosotros no podemos ver lo infrarrojo, ¿ya? Ni lo ultravioleta. Es un rango del espectro que no podemos ver. Y justamente estas cámaras nos ayudan a eso, ¿ya? Obviamente, gracias a eso, la termografía permite realizar correcciones antes que se produzcan costosos fallos en el sistema o de alguna manera fallos en el sistema, ¿ya? Bueno, en cuanto a la instalación eléctrica y mecánica, ¿cierto? Suelen calentarse antes de fallar, ¿cierto? Al descubrir estos puntos calientes, como lo llamamos siempre, con una cámara termográfica se puede llevar a cabo una medida preventiva, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de las cámaras antiguas que se utilizaban. Bueno, a la aplicación de la termográfica, ¿cierto? Del sector mantenimiento predictivo, tenemos muchos tipos de marcas, ¿cierto? La mayoría son de fácil uso, no creo que se les complique tanto. La diferencia entre las cámaras es la resolución, ¿ya? La resolución o los píxeles que están acostumbrados ustedes a escuchar, eso de alguna manera hace la diferencia. Al tener mayor píxeles, ¿cierto? Resolución es mucho mejor, porque así utiliza menos, obviamente menos área para poder visualizar el problema. Bueno, ahí vamos a ver, de esta parte de la teoría, vamos a ver un video mejor, donde que los tengo ahí. Vamos a ver un video justamente de la parte de la persona que inventó, ¿cierto? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que me interesa, obviamente, es lo que le estaba explicando recién. Aquí tenemos nosotros el rango justamente del espectro, ¿cierto? Los infrarrojos están a medio camino entre el espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. Este es el rango que nosotros tenemos aquí de nuestra visión. Fíjense, nosotros no podemos ver los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta. Aquí tenemos obviamente el visible y los infrarrojos y obviamente las microondas ya imposibles de ¿cómo se llama?, de visualizar. Dentro de los infrarrojos, que es lo que estamos usando ahora, que es lo que nos entrega la cámara, ¿cierto? Tenemos justamente
cualquier objeto de temperatura superior al cero absoluto, o sea, menos 273 grados Celsius, o 0 Kelvin, emite radiación en la región infrarroja, ¿ya? Hasta los objetos más fríos que podamos imaginar, como los cubitos de hielo, emiten rayos infrarrojos, ¿ya? Es importante eso. Bueno, estas son partes de la cámara que vamos en el video. Aquí podemos ver justamente imágenes de la utilización de la cámara, ¿cierto? Siempre cuando, la mayoría de las veces, un gran porcentaje, muchachos, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, es por un mal conexionado, ¿ya? ¿Cuál es la posible solución? Reapriete, casi siempre es el reapriete. Porque ese es un punto, cuando, por ejemplo, la barra entera estaría con ese color. A ver, a color blanco significa mayor temperatura, primero que todo. Ya, por tanto, ahí ustedes están viendo un punto caliente. ¿Originado por qué razón? Por distintos motivos. La mayoría de las veces, obviamente, es porque un mal reapriete de los pernos. ¿Ya? Por eso es importante. Ya cuando ustedes visualicen que toda esta barra esté en color blanco, significa que el amperaje, por así decir, que está pasando sobre esa barra, está superando el amperaje nominal de esa barra. Ahí ya es diferente. ¿Ya? Ahí ya es muy diferente. Bueno, aquí obviamente está el motor recalentado, ¿cierto? Tenemos la imagen de un motor, la imagen clásica de la mala conexión y daño interno, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos tenerlo más bien un interruptor trifásico, donde tenemos cada una de las fases. Aquí inmediatamente te indica que una de las fases o está más sobrecargada, ¿cierto? La fase 1 en este caso, o la fase R, porque aquí ya se está visualizando que todo el conductor está sobrecalentado. Si nosotros hubiésemos visto solamente el punto de acá, como la imagen anterior, significa que se debe hacer un reapriete. ¿Ya? Si la falla continúa, ¿cierto? Ahí ya lo que hacemos es cambiar el automático y volver a cambiar. La idea obviamente es cambiar lo que más se pueda. Si se puede cambiar la barra mejor, si se puede cambiar el elemento mejor que ya sufrió daño, para poder corregir el problema. Daño interno en los fusibles. Aquí tenemos ciertos fusibles, tenemos una de las tres fases, ¿cierto? Y aquí ya inmediatamente se ve solamente en ese punto la falla. Si el fusible entero estuviese dañado, debería aparecer toda la imagen del fusible. ¿Ya? También obviamente tiene, no solamente son aplicaciones eléctricas, tenemos muchas aplicaciones, sobre todo mecánicas, inspección de cables de alimentación de alta tensión, piping, ¿cierto? Piping, todo lo que significa todo lo que es tubería, por si acaso. Bueno, obviamente, para que hablar de... aquí hay un dato importante, alrededor del 35% de los fuegos industriales tiene su origen en problemas eléctricos, ¿ya? Por si acaso, alrededor del 35% de los incendios que se producen son por fallas eléctricas. Por eso que es importante, obviamente, una buena mantención y como nuestro ojo, ¿cierto? La visión humana no tiene la capacidad de ver los infrarrojos, para eso se ocupan las cámaras termográficas. ¿Ya? La diferencia de las cámaras termográficas, obviamente, de los termómetros que hoy en día nos están tomando temperatura, es que esos termómetros solamente apuntan, valga la redundancia, a un solo punto. Mientras que la cámara termográfica apunta a todo lo que está en la pantalla. Esa es la gran diferencia. La gran ventaja, obviamente, también que las cámaras termográficas nos pueden arrojar el valor mínimo y máximo para ver la diferencia de temperatura. También es otro tip que nosotros usamos para ver ¿cómo se llama? La diferencia. Aquí podemos ver, ¿se fijan? A ver, aquí podemos ver justamente el termómetro, ¿cierto? De medición de temperatura en un punto. Estos son los típicos que no están hoy en día, gracias a la pandemia que tenemos, que nos están, ¿cómo se llama? Testeando. ¿Ya? La temperatura justamente en un solo punto, mientras que las cámaras termográficas, ¿cierto? La temperatura que pueden ubicar incluso de 3.600 puntos. Por si acaso, esa es la gran diferencia. Bueno, aquí te habla de alguna manera de la resolución, ¿cierto? Con un termómetro de infrarrojo es posible medir la temperatura de un solo punto. Las cámaras termográficas
pueden medir temperaturas en toda la imagen. Bueno, la FLIR I3 es un tipo de, es un número, ¿cómo se llama? De una serie que salió. Tiene una resolución de imagen de 60 por 60 píxeles. Esto equivale a usar 3600 termómetros de IR al mismo tiempo. La FLIR, el modelo tanto, tiene una resolución de imagen de 640 por 480, lo que equivale a 307.200 píxeles, o usar 307.200 termómetros de infrarrojo al mismo tiempo. Esa es la gran diferencia, muchachos. ¿Ya? Obviamente la resolución que podemos tener. Esto es lo que detecta, por ejemplo, un termómetro IR, ¿cierto? 22 grados Celsius. Lo que detecta una cámara termográfica, que detecta todos los puntos y te indica justamente el color de la banda de la temperatura que está asociada. Aquí tenemos lo mismo. Te va a indicar el mismo punto, pero lo que tú no, aquí te está indicando solamente el punto de falla. Acá te está indicando de alguna manera el circuito de falla. Ya, esa es la gran diferencia. Ahí podemos ver justamente lo que es la salida, ¿cierto? Un cambiador de calor, una rejilla, donde el punto acá es 30 grados Celsius, y acá también, obviamente, pero nos está indicando que hay un problema de aislamiento, ¿ya? Por el hecho del color que está tomando. Bueno, vamos a ver un video ahora, justamente, que les quiero mostrar, donde les va a explicar un poco la historia, ¿cierto? Y el uso de lo que es la cámara termográfica. Voy a poner compartir. Voy a compartir. Ya monté. Atención, por favor, aquí para el video, para que puedan visualizar. Voy a aumentar el volumen. La luz y el agua, fuentes de vida en la Tierra. La luz procedente de estrellas del universo, como nuestro Sol, viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. La luz está ahí y la damos por supuesto. El Sol, nuestra estrella más cercana, nuestra principal fuente de luz, sale y se pone todos los días. El día se convierte en noche y la noche en día. Pero de verdad es así de sencillo. Cuando elevamos la vista al cielo, su intensidad nos sobrecoge. ¿Quién sabe cuántas estrellas hay? Esta pregunta ha desconcertado a científicos, filósofos y soñadores de todas las épocas. Uno de ellos fue Sir Frederick William Herschel, nacido en 1738 en Hannover, Alemania. Herschel se hizo famoso como astrónomo y como músico. Se trasladó a Inglaterra en 1757. Se hizo famoso por descubrir el planeta Urano en 1781, el primer planeta hallado en la Edad Moderna. Pero en 1800 Herschel hizo otro magnífico descubrimiento en su afán por saber cuánto calor atravesaba los distintos filtros de color que empleaba para observar la luz solar. Observó que los filtros dejaban pasar diferente cantidad de calor en función del color. Así pensó que los colores debían de tener temperaturas distintas, por lo que ideó un ingenioso sistema para corroborar esta hipótesis. Hizo pasar luz solar directamente a través de un prisma de cristal para crear un espectro y medir la temperatura de cada color. Para cada color del espectro, Herschel utilizó 3 termómetros con focos ennegrecidos. Al medir las temperaturas individuales de la luz violeta, azul, verde, amarilla, naranja y roja, observó que todas eran mayores que los valores de control. Y descubrió que dichas temperaturas crecían en progresión desde la parte del violeta hacia la del rojo. Tras revelar este patrón, Herschel midió la temperatura del punto inmediatamente más allá de la porción roja del espectro en una región sin luz solar visible, y para su sorpresa halló que esa región era la que mostraba la temperatura más alta. El experimento de Herschel fue importante porque fue la primera vez que alguien demostraba empíricamente que había tipos de luz no visibles al ojo humano. Lo que Herschel había descubierto era una forma de luz más allá de la roja, lo que hoy conocemos como radiación infrarroja.
Nuestros ojos están diseñados para detectar la luz visible, pero hay otras formas de luz que no podemos ver, como descubrió Herschel. Pocos animales ven los infrarrojos. No obstante, las serpientes de cascabel y otras víboras poseen dos pequeños órganos o fosas entre los ojos y la nariz, capaces de detectar los rayos infrarrojos. Así, incluso en la oscuridad, son capaces de atacar con total precisión a sus presas de sangre caliente. El ojo humano solo alcanza a ver una mínima parte del espectro electromagnético. En un extremo no es capaz de ver los rayos gamma, la luz ultravioleta ni los rayos X, y en el otro no es capaz de distinguir los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. Los infrarrojos están a medio camino entre el espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. La diferencia entre la luz infrarroja y la visible es la longitud de onda. La longitud de onda de los infrarrojos es demasiado grande para nuestros ojos. Otra forma de ilustrar esto mismo es con la ley de la radiación de Max Planck, formulada en 1900. Cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo, más cantidad de energía emite en cada longitud de onda, y menor es la longitud de onda en la que el nivel de emisión es más alto. Suena complicado, pero no lo es. Esta es la curva a 37 grados centígrados, la temperatura corporal normal del ser humano. La radiación máxima se emite a unos 9,3 micrómetros, y la única manera de verla es con una cámara de infrarrojos. Si aumentásemos la temperatura, digamos 300 grados centígrados, la temperatura de una soldadura de hierro, el pico de radiación se desplazaría a unos 5,0 micrómetros, y para verlo, seguiríamos necesitando una cámara de infrarrojos. Supongamos que la temperatura aumentase a 5.500 grados centígrados, la temperatura del Sol. Entonces el pico de radiación estaría en 0,5 micrómetros, justo en la región del espectro que nuestros ojos pueden percibir. La fuente principal de radiación de infrarrojos es el calor o la radiación térmica. Todos los objetos cuya temperatura está por encima de cero absoluto emiten una radiación en la región de infrarrojos. Hasta los objetos más fríos que podamos imaginar, como los cubitos de hielo, emiten rayos infrarrojos. Todos los días estamos expuestos a rayos infrarrojos. El calor de la luz solar, del fuego o de un radiador son formas de infrarrojos. Y aunque nuestros ojos no los vean, los nervios de nuestra piel los perciben como calor. Cuanto más caliente es un objeto, más radiación infrarrojos emite. Las cámaras de infrarrojos, también llamadas termográficas, miden la cantidad de rayos infrarrojos que inciden en su detector. Cuando se calibran de forma especial, algunas cámaras térmicas son capaces de medir la temperatura de los objetos. La termografía no es lo mismo que usar gafas de visión nocturna, en absoluto. Estas gafas lo único que hacen es amplificar pequeños haces de luz visible para poder ver los objetos por la noche. Solo funciona si hay luz, por muy poca que sea, de la luna o de las estrellas. La termografía funciona al detectar el calor radiante de los cuerpos, no necesita la presencia de luz. La primera cámara termográfica la diseñó en 1958 AGA Borfos en Suecia con fines militares. En 1965 se vendió la primera unidad para aplicación industrial y el mismo año se lanzó al mercado un escáner comercial. Hoy en día FLIR Systems desarrolla y comercializa las cámaras termográficas más sofisticadas del mercado con detectores con y sin refrigeración. Pero, ¿cómo funciona una cámara termográfica? Aunque las cámaras termográficas se parecen mucho a las cámaras normales, están lejos de ser lo mismo. El cristal no es un buen conductor de rayos infrarrojos. Por eso las lentes de una cámara de IR están hechas de germanio, un metal muy costoso pero muy buen conductor de la radiación de infrarrojos. La energía de infrarrojos que irradia un objeto se enfoca con el sistema óptico sobre un detector de infrarrojos. El detector envía los datos al sensor electrónico para procesar la imagen, y el sensor traduce los datos en una imagen compatible con el visor y visualizable en un monitor de vídeo estándar o una pantalla LCD. La termografía de infrarrojos es el arte de transformar una imagen de infrarrojos en una imagen radiométrica que permita leer los valores de temperatura. Para leer bien las temperaturas hay que tener en cuenta un importante factor, la emisividad. La emisividad se define como la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojos. Depende en gran medida de las propiedades de los materiales del cuerpo. Así es importante configurar bien la emisividad de la cámara para no medir mal las temperaturas. Si enfocamos a un hombre y bajamos el punto de emisividad, las temperaturas que midamos aumentarán drásticamente.
Y esto no solo se cumple con los seres humanos, sino también con otros materiales. Por eso es tan importante fijar bien el punto de emisividad de la cámara. Las cámaras termográficas de FLIR Systems tienen ajustes predefinidos de emisividad para muchos materiales. Si no lo encuentra, búsquelo en una tabla de emisividades. Más de 200 años después del hallazgo de Herschel, las cámaras termográficas son hoy compactas y muy fáciles de usar. Diseñadas y desarrolladas por FLIR Systems, las cámaras integran los más avanzados conceptos tecnológicos, tanto de hardware como de software, lanzando a FLIR Systems al puesto número 1 en la lista mundial del sector termográfico. Sus sistemas son los más utilizados en una amplia variedad de aplicaciones comerciales, industriales y gubernamentales. Investigaciones recientes en materia de tecnología de detectores han generado múltiples usos prácticos para la radiación de infrarrojos, mantenimiento predictivo, machine vision e investigación más desarrollo. Todos aprovechan las ventajas que ofrece la termografía. La termografía se utiliza para detectar pérdidas de calor en edificios, medir tensiones y fallos de sistemas mecánicos y eléctricos y vigilar los niveles de contaminación. Antiincendio, las cámaras termográficas permiten localizar a personas atrapadas en humo denso y detectar puntos calientes en incendios forestales. También hay muchas aplicaciones de visión nocturna que no requieren mediciones de temperatura. Por ejemplo, la seguridad y la vigilancia, el sector marítimo, la industria de la automoción, las fuerzas de seguridad del Estado y muchos otros se benefician de las potentes ventajas de la termografía. Gracias al magnífico descubrimiento de William Herschel y al eterno compromiso de FLIR Systems para seguir desarrollando las mejores cámaras termográficas del mercado, somos hoy capaces de ver las cosas bajo una luz diferente. La luz, por ejemplo. Bueno, les quería mostrar ese video justamente donde explica la historia de lo que son las cámaras termográficas. La luz y el agua, fuentes de vida en la Tierra. ¿Ya? Bueno, como explicaba obviamente anteriormente, el espectro de visión, ¿cierto? Nosotros no nos permite ver las cosas infrarrojas, por tanto, esta cámara nos trae una solución justamente a los problemas térmicos que nosotros podamos tener en la industria. Es importante también el factor de emisividad. Ya los elementos tienen distinta emisividad, por tanto, es importante, ¿cómo se llama?, programar la cámara justamente con el factor adecuado. Sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, si estamos viendo un tablero y estamos analizando el cobre, obviamente, tenemos que programarlo para que tenga el factor de emisividad del cobre. El factor de emisividad del cobre justamente es 0,05. Y te aparece, de hecho, en la pantalla de la cámara, el factor, la E minúscula que aparece ahí. ¿Ya? Bueno, tenemos varios procesos. Nosotros la utilizamos, ¿dónde utilizamos nosotros las cámaras termográficas, por ejemplo? ¿Alguien tiene alguna experiencia con lo que son las cámaras termográficas? ¿Alguien ha visto algo? No sé. El semestre pasado, o sea, el año pasado, en el primer semestre creo que ocupamos una. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Para qué, mejor dicho? En laboratorio de mediciones con el profe Guren fuimos a ver los transformadores y generador que está en la U y ocupamos la cámara. Ya. Bueno, obviamente tienen varias aplicaciones. Muchas veces se aplica a motores, la aplicamos justamente a transformaciones, a los PD, ¿cierto? A los TC también. Lo que más se da es cuando hay que revisar los tableros. ¿Ya? ¿Alguien sabe el costo de una cámara termográfica? APP, por último, no sé cuánto cree usted que debería costar. Son caras. Exacto. ¿A cuánto aquí le llamamos cara? No sé, pero cuando vimos esas cámaras
Dijo que tuviéramos cuidado, que era muy caro. Ya miren, la cámara que justamente... ¿Cómo? 1 millón, creo que había dicho el profe, no me acuerdo. Ya, y la cámara que utilizaron cuesta 2 millones de pesos, más IVA. ¿Ya? Sí, era caleta. Exacto, ese es más o menos el precio de esa cámara, y eso que es una gama media que nosotros tenemos ahí. Ya hay cámaras que son mucho más extensas y se utilizan para lo que es media tensión más que nada. Para la que nosotros necesitamos, que es la revisión de tablero, más que nada obviamente tablero, transformadores. Bueno, ahora se ocupa más que nada también, lo vamos a ver el próximo semestre, se ocupa para detectar puntos calientes en los paneles solares, ¿cierto? En todo lo que es un panel podemos ver algún punto caliente que esté generando y nos está produciendo pérdidas. ¿Ya? Se utilizan, bueno, hoy en día se están utilizando los famosos drones, ¿ya? Los drones justamente para lo que es la revisión de lo que son las plantas solares. No va a estar una persona pistoleando se le llama la jerga cuando se aprieta el gatillo de la cámara termográfica, por ejemplo. Estar panel por panel a una planta fotovoltaica es imposible, por eso se ocupan los drones hoy en día con una cámara termográfica que verifique todos los puntos de algún panel que detecte que esté en mal funcionamiento. ¿Ya? Bueno, estamos compartiendo ahora lo que es un informe, ¿cierto? Que también les dejé. ¿Ya? Ahí van a poder revisar en todo caso. Lo que más me interesa es dar los ejemplos de cómo se hacen los informes. El informe sí o sí tiene que tener la imagen real y la imagen de la cámara termográfica. Uno cuando está utilizando la cámara saca pantallazos, le saca fotografías justamente, que después obviamente está el programa para poder sacar con el chip, ¿cierto? Para sacar con la memoria, para poder sacar la información y tener las imágenes disponibles, ¿ya? Donde le entrega justamente, como podemos visualizar acá, en este informe, le entrega justamente, voy a agrandar, el punto de máxima temperatura. En este caso son 54,3, 42,8 con respecto al otro punto, ¿ya? Y ahí le indica obviamente, bueno, les puede indicar a ustedes en el informe, pueden indicar todo esto, temperatura media, máxima, mínima, ambiental. Lo importante, muchachos, puede ser, por ejemplo, que todo esto estén con 54,3, todos estos bornes tengan 54,3 de temperatura, lo cual podría ser normal. Cuando ustedes tienen que detectar un problema es cuando la diferencia entre un punto y otro ya es mucho. Eso es lo que ese es el problema. Por ejemplo, aquí ya están detectando casi 10 grados, bueno, un poco más obviamente. Ya más o menos hablemos de 11 grados de diferencia. Ya ahí obviamente algún problema hay. Aquí inmediatamente le indica la falla, ¿cierto? Tiene que indicar la sección, ubicación del equipo. Aquí le está indicando que es la fase de la línea 1 del seccionador, o sea, la fase R para nosotros. La falla en este caso es sobre el calentamiento del cable de fase. ¿Por qué? Aquí inmediatamente se fijan que está todo el cable con ese problema. Como recuerden antes que les indiqué, si por ejemplo este punto nomás estuviera con una temperatura diferente, significa que ya hay un problema de conexión, ya de reapriete. En este caso no es el reapriete, es la fase entera la que está sobrecalentada. También pueden agregar un perfil, ¿cierto? El perfil justamente que le está indicando aquí, pero ya con la temperatura ustedes pueden visualizar, no es tan necesario este perfil del gráfico que está junto. ¿Ya? La experiencia de hecho de laboratorio que le hacía yo a los muchachos era el tablero de mantención. Unos minutos antes que ingresaran, yo les soltaba los bornes de unos contactores y ponía a energizar un motor, porque obviamente necesitaba que circulara una mayor corriente posible, por tanto ponía como carga unos motores que dejaban andando por unos minutos. Y ahí los muchachos observaban cómo iba aumentando la temperatura de cada conductor. ¿Ya? Una vez realizado esto, obviamente le hacía sacar la fotografía y pensar un poco cuál era el problema. Se procedía a un reapriete justamente de los bornes de cada uno de los contactores, ¿cierto? Y se procedía a medir de nuevo con la cámara termográfica, donde obviamente ahí ya se daban cuenta que el reapriete justamente, ¿qué es lo que hacía? Que esto fuera más parejo, por ejemplo.
que la temperatura obviamente de los tres fuera más parejo, que no hubiese tanta diferencia. Con eso demostrábamos que justamente lo que es un buen reapriete, ¿cierto? Que se hace justamente lo que es mantenimiento, es importante, tanto limpieza como reapriete. Es algo de alguna manera tan básico, muchachos, pero que a veces no se toma en cuenta. Ya, obviamente ahí, bueno, ahí va la firma de la persona encargada, pero más que nada esto, fíjense en esto. No es tan necesario que pongan todos los datos de temperatura. Ya, obviamente en el informe tiene que estar la temperatura ambiente, en el inicio del informe siempre tiene que haber la temperatura o el estado del día lluvioso, día nublado, día soleado, etcétera. ¿Ya? Y aquí, obviamente, ya con estos dos puntos de revisión, ya te indica cuál es la falla. No es necesario tener todos estos puntos de acá, porque la verdad que confunden un poco en el archivo. ¿Ya? Y obviamente las recomendaciones que le está dando, desconectar e inspeccionar área de contacto, ¿cierto? Desconectar lo que está aquí y verse a lo mejor el ferrule, puede ser el que no esté bien conectado, se fijan en el conector, etcétera. Limpiar las conexiones y las piezas de contacto, obviamente, siempre tienen que liberar de cualquier problema que haya. La mayoría de las veces, en los tableros, uno cuando hace mantenimiento, ocupa un soplador, para todo lo que es la polvería que puede haber en el tablero. No es muy recomendable soplar. ¿Por qué? Porque al final usted es como barrer en este lado y traspasar hacia el otro. Ya lo que se debe ocupar justamente es como una aspiradora. Eso es lo más adecuado. ¿Ya? Aspirar justamente lo que es la problemática en el tablero en sí. Porque si usted está soplando, por ejemplo, en este lado, va a llevar la problemática hacia otro lado, no se va a deshacer del problema en sí. Eso como un punto de recomendación. También le recomienda cambiar el tramo del conductor y demás piezas defectuosas. Obviamente, si ya después de eso no ocurre ninguna diferencia, ya significa que por el tiempo a lo mejor que este conductor estuvo expuesto, ya perdió una vida útil. Ya como su envolvente, ya sea PVC o cualquier otro tipo de conductor, puede haber sufrido daño. Ya, por tanto, obviamente, y ahí ya le está diciendo cambiar la pieza completa. Y reconectar con ajuste de carga adecuado. O sea, primero verificar por qué hay una línea más sobrecargada que otra. A lo mejor es el problema de la máquina. Por ejemplo, si aquí puede haber un motor, ya una de las fases está teniendo falla. O si es un circuito trifásico, obviamente, y aquí hay una línea más sobrecargada. Entonces, también tenemos que ver la parte eléctrica, en este caso, que es el equilibrio de fases. Ya son muchos puntos a considerar cuando uno hace un análisis termográfico. Pero lo que sí nos da una gran ayuda justamente esta fotografía para poder hacer un mantenimiento adecuado. Es más, cuando por ejemplo hay unas personas que hacen un mantenimiento, un reapriete o se hace un tablero nuevo, por ejemplo, lo más fácil justamente es aplicar una cámara termográfica y detectar inmediatamente si hay algún punto que quedó mal conectado. Porque no puede estar degradado el punto porque está recién instalado. ¿Ya? Hay muchas consideraciones que tomar en cuenta. Bueno, eso, vamos a ver el otro informe. Este es el que me interesa. Bueno, aquí este informe que les dejé también es más que nada, se hizo un levantamiento de carga, ¿cierto? Se hizo un reporte con la cantidad de energía. Obviamente se utilizó un medidor, ¿cierto? Un medidor de calidad de energía, donde ustedes saben que si queremos medir, obviamente tenemos que medir, ahí están las pinzas de corriente, ¿cierto? En cada una de las fases, fase A, B, C, cada una de las corrientes, y las tensiones, ¿cierto? También tenemos que medir cada uno de los puntos de tensión, ¿ya? Gracias a tener el voltaje y la corriente, nosotros tenemos los datos de potencia en cada una de las fases, potencia activa, reactiva, aparente, pero al final, ¿cómo utiliza el instrumento esto? Va midiendo fase por fase, recuerden. No, es mala práctica eso de que una fase tenga, no sé, 10 kilos de potencia, por tanto, si es trifásico tiene 30 kilos. No, tiene que medir fase por fase, ¿ya? Porque así la única manera de ver si una fase está sobrecargada o no. Es importante también ese tema. Ya, obviamente, en uno de los mantenimientos que se hace es analizador de red, ¿cierto?
Aquí les puede indicar 3 fases, ¿cierto? Tres cables en conexión delta. Bueno, lo que les quiero mostrar acá más que nada, bueno, ahí hay un gráfico de comportamiento de voltaje, ¿cierto? La verdad que cuando hay problemas de voltaje no es por el uso, sino es porque ya es un problema de la red. Ya, porque la mayoría te muestra un perfil de alguna manera parejo en cuanto al nivel de voltaje. Obviamente siempre es importante saber el perfil de carga, ¿ya? Para saber qué línea está sobrecargada. ¿Cuál es la corrección que se debe hacer aquí? Se debe obviamente corregir, llevar lo más posible, traspasar carga en este caso de la fase B, ¿cierto? A la fase C. Disculpen, a la fase C, es la última. Ya aquí podemos ver que hay más carga justamente en la fase B que en la fase A y la fase C. A eso le llamaban delante el equilibrio de fases. Igual de alguna manera cuesta realizar en la industria. Por más que nosotros queramos producir un balance energético, no tenemos control sobre, por ejemplo, los circuitos de iluminación, de oficinas, calefactores, que van sobrecargando cada una de las líneas. Podemos ver acá, fíjense, análisis de potencia, bueno, esto es media tensión, ¿cierto? Los máximos de potencia activa, los mínimos y los promedios. Fíjense que el promedio no anda ni por si acaso con el máximo ni el mínimo. Ya, bueno, hay potencia activa, reactiva, ¿cierto? Potencia aparente y el factor de potencia. Bueno, lo que le quería mostrar acá justamente es un tipo de también de entrega de informes cuando utilizamos las cámaras termográficas. Bueno, aquí obviamente tenemos un panel, ¿cierto? Una barra de distribución, aquí se puede observar la fotografía original, por eso les dije yo, es importante siempre, muchachos, poner la fotografía original. ¿Ya? Y obviamente, lo más al lado posible, la fotografía de la cámara termográfica. Bueno, aquí es un panel trifásico de 125 amperes por fase, ¿ya? ¿Y qué está pasando? Obviamente detectaron un punto de falla. ¿Cuál fue la problemática? Breaker o automático, ¿cierto? Realizando falso contacto con la barra del panel. Justamente, ¿por qué? Porque si hubiese sido una problemática del conductor, recuerden, todo el conductor debería estar con un color diferente. En este caso le está dando es puntual la falla. Por tanto, casi siempre cuando la falla es puntual, o hay un problema con el perno, o con el reapriete, con la sujeción, que está creando un falso contacto, lo que provoca un aumento de temperatura. ¿Ya? Por eso le está indicando break y falso contacto. Recomendación, por supuesto, reconexión obviamente del punto, de lo contrario cambiar el breaker. Ya eso ahí tiene que ser analizado por el técnico que está estudiando el caso. ¿Ya? Pero obviamente sería reapriete, si no pasa nada con el reapriete, sería cambiar la alimentación al conductor y a la vez también cambiar el automático, ¿ya? O breakers, como quieran llamar. Bueno, ahí esos son los datos de medición de cada una de las variables, ¿cierto? De la corriente de cada una de las fases. Bueno, en el mismo caso, ¿cierto? Punto caliente en la barra de entrada. ¿Ya? Aquí también se detectó justamente este punto caliente en el conector de una de las fases. Y aquí justamente lo que les indicaba adelante, como solamente tenemos este punto de falla y no todo el conductor, significa que hay que realizar un apriete del conexionado. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de falla, fíjense. Sobrecalentamiento de la barra B por manejar una capacidad por encima de la nominal. ¿Ya? Esto ya significa sobrecarga. Tenemos mucha carga asociada a este circuito, donde el breaker no salta, por tanto, obviamente vamos a evitar un punto de temperatura diferente. ¿Ya? Ahí obviamente ya tiene que verificar por qué se está sobrecargando esa línea, tiene que ver con un equilibrio de fase, ¿cierto? Todo lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos un panel de transferencia de una planta de emergencia, ¿cierto? Este es un panel de transferencia.
donde aquí uno de los puntos está arrojando, que es el punto de acá, está arrojando, ¿cierto?, una temperatura mayor a la debida. Punto caliente en la fase C, del contactor de entrada de la planta de emergencia. ¿Cuál es la recomendación, cierto? Apriete las conexiones de la barra de salida del contactor. Y claro, porque no toda la barra, si hubiese problema de la barra, estaría este punto y el punto final, ¿cierto?, con el mismo color de temperatura. Pero como les decía, casi siempre son falsos contactos y la solución es el reapriete. Ya cuando el sistema está muy desgastado, ya tenemos que entrar a cambiar los elementos que involucraban en el sistema. Entonces, como conclusión, de alguna manera, las cámaras termográficas nos sirven de gran ayuda para evitar justamente las fallas finales. Y eso es lo que busca. Ya sea le sirve para revisión de alguna instalación o también para evitarlo una falla futura. Por eso que se le llama mantenimiento predictivo, predecir lo que es la falla. Bueno, aquí ya un esquema simplemente de lo que les indicaba. Ya. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a dejar, ¿cómo se llama?, un tiempo para últimas consultas, ya que yo creo que va a ser una de las últimas clases que nos veamos, por si acaso. Yo creo que, bueno, eso es lo más que nada les quería mostrar de la cámara termográfica, y ojalá tenemos la oportunidad de volver a la universidad. Me gustaría ver el funcionamiento de la cámara, ¿cierto? ¿Qué más? Anunciar que ya, bueno, ya me dieron los ramos para el próximo semestre, mantención planificada, ¿qué más? Seguridad eléctrica creo que tienen, no sé si ese está asignado a ustedes también. Y eso más que nada, muchachos, por lo menos por la clase de hoy y en la clase final. No sé si quieren emitir algún comentario, etcétera. Profe, ¿no podría explicar la tarea más o menos? Porque igual usted pide motores, pero no dice cantidad. No, pues un Como motor. explicar más o menos como el paso a paso, o lo que usted quiere, por lo menos, porque ahí en el texto a lo mejor uno interpreta otra cosa, entonces usted mejor lo deja claro al tiro. Vamos a ver inmediatamente entonces la carpeta de la tarea de trabajo, perdón, mantención planificada, 20. Y ahí recibí un correo, por si acaso, de la revisión del trabajo, con copia Romina, Jorge Ramos y Nicolás Sangüesa. Vamos a ver entonces la tarea 2. Vamos a compartir el archivo. Ya, indíquenme cuando vean la tarea, el trabajo. ¿Están visualizando, cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, este es el trabajo número 2, ¿cierto?, de motores eléctricos. Objetivo de consideración es realizar una presentación en formato PowerPoint sobre motores eléctricos, tipos, datos, precios y fallas. Bueno, aquí le indiqué una placa, ¿cierto? Esta es la placa justamente que van a tener que utilizar para uno de los puntos de acá. Vamos a ir parte por parte mejor. Formato de presentación, a lo menos debe contener, ¿ya? Punto número 1, ¿qué es? ¿Cierto? La teoría eléctrica y su funcionamiento. Y los tipos de motores. ¿Ya? Hay motores de corriente alterna, motores de corriente continua, motores de velocidad de RPM de mayor giro, RPM más lento, los taladros justamente, que funcionan a un RPM más alto. A eso me refiero con el punto número 1. ¿Ya? Obviamente la teoría eléctrica, algo bien corto, de lo que funciona a través de la inducción, ¿cierto?
Tenemos la bobina del inductor, la bobina del inducido, eso más que nada. Punto número 2, explicación de cada dato de placa de la fotografía. El punto número 2 se refiere a esta fotografía, ¿ya? Motor trifásico, ¿cierto? ¿Qué significa el IP55? 50, ¿por qué tiene 50 Hz y 60 Hz? ¿Cierto? ¿Por qué dice 230 400 volts? Lo vimos en la clase anterior. Delta estrella le está indicando ahí. ¿Qué significa esa potencia? ¿Dónde está? En la parte del motor. ¿Por qué tiene dos corrientes diferentes? El coseno de phi. ¿Qué significa ese dato? ¿Ya? ¿Por qué tiene 220, 240, 380, 420? ¿Por qué tiene esos diferentes tipos de corrientes, cierto? A eso más que nada. Y obviamente lo mismo correspondiente a otro tipo de frecuencia. Eso no creo que tenga mayor... ¿Y qué significa SF? Que es un punto bien importante. ¿Ya? Ese punto es como los transformadores, cuando yo le decía que se les puede sacar mayor potencia, por si acaso. En cuanto a la normativa de eléctrica, ¿cierto? La 4-2003 sobre motores. En la norma eléctrica, ¿cierto? La 4-2003 aparece una serie de detalles en cuanto a los motores. ¿Ya? Cómo tiene que ir instalado, cómo se calcula. Eso es lo que, de la 4-2003 tienen que leer justamente lo que aparece ahí e interpretar lo que dice. Con eso ya están listos. Punto número 4. Cómo seleccionar un motor, ¿cierto? Al menos dos tipos de aplicaciones. O sea, quedémonos con dos tipos mejor. ¿Ya? Dos tipos de aplicaciones. O sea, un motor para una escalera, por ejemplo, de un mall, no es lo mismo para un motor que tiene funcionamiento... miren, aquí la diferencia es el tiempo de funcionamiento. ¿Ya? Hay unos que son de uso continuo y hay unos motores que son diferentes, que son intermitentes. Por ejemplo, no sé, una máquina que expulsa un líquido. ¿Ya? Lo más probable es que, o una máquina de corte, que esté programada cada cierto tiempo, tenga que ser un corte. Entonces las RPM son distintas. El funcionamiento del motor son distintos. Obviamente en la web van a encontrar miles de aplicaciones en todo caso de los motores. ¿Ya? Me interesa cómo seleccionar ese motor. Por ejemplo, si dicen que una carga tiene tanta potencia, ¿cómo yo llego a seleccionar un tipo de motor X? ¿Ya? Hay muchas bibliografías sobre eso. A eso me refiero con cómo seleccionar un motor. ¿Cómo usted llega, por ejemplo, sabéis que en este trabajo yo necesito un motor de 5 HP? ¿Cómo llegó a ese dato? Porque casi siempre nosotros tenemos que saber dimensionar o cómo llegar a comprar un motor para poder después darle al cliente la mejor opción. A eso me refiero. Punto número 5, explicación del esquema de conexión de los motores, ¿cierto? Aquí solamente les pregunto dos tipos de esquemas, la partida directa y estrella triángulo, tanto en fuerza como control. Ustedes ya conocen que está el diagrama de fuerza, ¿cierto? Y al lado está el diagrama de control. Necesito que me expliquen el funcionamiento de la partida directa, ¿ya? ¿Para qué potencia de motor se utiliza? Lo hablamos en la clase anterior. Y el funcionamiento de la estrella triángulo. ¿Ya? Y los precios de los motores, siempre muchachos, los precios de los motores, los precios de los equipos. Yo en todos los trabajos que doy, ya sea en todos los cursos, siempre me interesa que sepan los precios. ¿Por qué? No es por alargar el trabajo, sino que porque cuando uno estudiaba nunca tuvimos conocimiento de los precios ni cuánto costaban las cosas. Lamentablemente nos tocó una vez que ya estábamos trabajando empezar a enterarnos recién, y la verdad que era complicado. O sea, todo lo que ustedes me hablaban anteriormente de que a las empresas no contestaban, es difícil que la empresa te cotice, que no te responde, es el día a día, muchachos. Pero yo prefiero que ya sepan, por último, tengan un olfato de lo que cuestan las cosas, para que después tengan dimensionamiento de lo que están instalando y el trabajo que tienen que realizar. No es lo mismo egresar, salir a trabajar y recién enterarse de los precios, que por lo menos ya tener una visión de cuánto cuestan las cosas. ¿Ya? Aquí simplemente estoy preguntando precios de los motores de al menos dos marcas diferentes. Incluso imagínense de cualquier potencia. Concentre, pueden buscar lo que quieran. Simplemente necesito el precio. ¿Ya? Ojalá que sean, obviamente, potencias distintas.
o pueden hacer una similitud. La misma, dos marcas distintas, pero de igual potencia, para que vean por qué una marca o un motor cuesta más que otra. También puede ser eso, ¿se fijan? Teniendo dos marcas diferentes, me da lo mismo la potencia, la verdad. Pero ojalá que sean potencias que utilicen en el día a día, 1 HP, 2 HP, que es lo que ustedes van a ver en baja tensión. Ya no me interesan los motores de los molinos SAC de las industrias mineras, porque no es algo cotidiano. El trabajo está hecho en base a lo que ustedes vayan a hacer en el trabajo día a día, en el cotidiano que nosotros veamos. Es más fácil ver un motor de 1 HP, de 2 HP, que ver motores de 500 HP. ¿Ya? Y obviamente las fallas más comunes. Eso es un punto ya que tienen que averiguar. Hay mucha bibliografía también de los tipos de fallas que tienen los motores. ¿Ya? Obviamente va a depender de la aplicación que tengan, pero la mayoría de las fallas son comunes. Bobinado, el rodamiento desgastado, se fijan, falla en la aislación. Hay varios puntos que hay que ver. Y que a la vez vamos a reforzar el próximo semestre en uno de los ramos electivo técnico, parece que ese también tengo. ¿Ya? También vamos a reforzar un poco lo que es el mellado, que no alcanzamos a ver, ¿cierto? Me interesa ver que sepan mellar el motor, o los cables, etcétera. En todo caso, sí o sí van a tener que aprender porque en el tema del T4 fotovoltaico es necesario mellar los conductores. Así que vamos a tener que aprender esa parte. Les puse fecha tentativa de presentación, ya que no habíamos hablado del tema, ¿cierto? Ahora ya saben que corresponde al miércoles 13 hasta las 9 p.m. tienen para entregar el video que ustedes propusieron. ¿Ya? Por eso puse fecha ahora a convenir en esta clase del día de hoy. Evaluación, grupo de 4 personas, máximo 4 personas. Pueden ser menos, pero por favor que no sea ni de 1 ni de 2. Ya, porque eso alarga más. Recuerden que quiero entregarle la nota, ojalá ese mismo día, pero para eso tengo que revisar cada uno de los videos que ustedes me van a enviar. Ojalá que se puedan cumplir el de 4 personas. Más no, por favor, 5 o 6 personas no. La idea es que todos trabajen y quiero ver a todos hablando en el video, más que nada. Por eso puse todos deben participar. Que se evaluará obviamente la cantidad de personas, ¿cierto? Lo que dije recién, la coordinación y trabajo en equipo. Se nota mucho, muchachos, cuando lamentablemente en el trabajo anterior se notó mucho que solamente 1 o 2 personas trabajaron. ¿Ya? Y eso la verdad que no me sigue. Y la verdad que como en el momento que estamos pasando es complicado evaluar. Miren, al final lo que yo quiero es que todos aprendan. La única forma de aprender es haciendo las cosas. Por experiencia, ya llevo años, casi 4 años ya haciendo clases y es la única forma. La única forma es metiendo las manos, muchachos, y aprendiendo, es tomando conocimiento ahora. Muchos compañeros, incluso tengo colegas que se arrepentían de no haber hecho un trabajo. Me dicen, ¿te acuerdas cuando había un trabajo que hacer? El trabajo, no sé, número tanto y no lo pude realizar. Ya, y justamente ahora al tipo le toca trabajar o está trabajando en esa parte. Ya son detalles mínimos que la verdad que uno después se arrepiente y les trato de pasarle mi experiencia para que ustedes no cometan el mismo error. Simplemente es eso. ¿Ya? Y obviamente va a ser evaluada la calidad de la presentación. Máximo 15 minutos por un tema de revisión más que nada. Tienen que saber explicar en detalle. Miren, podemos hacer incluso esto, alarguémoslo, 20 minutos. Sí, porque yo creo que 20 minutos estaría mejor. ¿Ya? El tiempo que ustedes quieran, máximo 20 minutos, entonces vamos a modificar. Por si acaso, porque con los puntos que estoy dando igual es complicado. Por tanto, máximo 20 minutos, por favor. Se puede demorar 10 minutos, 15, 20, 12 minutos, como usted quiera. Ya, pero máximo 20 minutos, por si acaso. Y eso más que nada, muchachos. De eso se trata la tarea, el trabajo. ¿Duda, consulta de que estamos viendo aquí? ¿Aló? ¿Están o no? Yo no tengo dudas, profe. No hay dudas, profe. Perfecto.
Ya, muchachos, entonces voy a anotar inmediatamente la fecha de los programas que hablamos recién, ¿cierto? Lo voy a anotar en el aula virtual para que tengan todo disponible. Voy a mandar la recorrección del tema de la tarea 1 que un grupo no pudo realizar, ¿cierto? Y eso. Les deseo suerte nomás al fin de semestre. Espero que les vaya bien. Y con confianza nomás. Pues. Ya, cuando uno hace bien las cosas siempre tiene que irle bien. Así que eso, muchachos. Ya, nos estamos viendo. Cualquier cosa, próximo semestre también voy a estar disponible, así que eso, un abrazo nomás y cuídense mucho. Espero que podamos volver lo antes posible a la universidad. Ya, muchachos, me despido entonces. Profe, Muy nos bien. vemos. Hasta luego. Chao, profe, esté No, bien. profe, que la vea bien. Cuídese. Chao, profe, que esté bien. Ojo con Cachagua.